Esta es pues una sesión nueva de un grupo que denominamos profesionales en sistemas de gestión, ¿sí? Esta sesión que vamos a tener se compone de tres charlas. Una de ellas por parte de Ivonne, que bueno, no la veo, espero que no vaya a tener algún problema. La semana pasada también se le dificultó, de una empresa que se llama Beco, que nos va a hablar sobre su sistema de calidad. También una plática sobre medidas de seguridad para cursos presenciales a cargo del ingeniero Rodrigo Padilla, que es un consultor amigo nuestro. Y finalmente también una charla acerca del proceso de certificación en varios sistemas de calidad, bueno, varios sistemas de gestión, mejor dicho, ¿verdad? Por parte del licenciado Daniel Alvarado. Como siempre, pues primero damos una breve explicación, bienvenida a todos los asistentes y explicación sobre cuál es la finalidad de este grupo. Somos pues personas que de alguna manera estamos relacionados con los sistemas de gestión, digamos todo lo que tiene que ver con normas ISO, aunque no únicamente, porque también hay normas oficiales mexicanas, hay empresas que tienen sistemas de calidad no necesariamente alineados con alguna norma, sino tal vez desarrollan sus propios sistemas. Pero en términos generales es eso, ¿no? O sea, consultores, personas que trabajan en universidades, organismos de certificación o empresas que están, perdón, personas que trabajan en empresas y que tienen a su cargo esa área, ¿verdad? Lo del sistema de calidad o los sistemas de gestión en general. Nos reunimos los martes cada 15 días en este horario de 8 a 9 y media de la mañana y pues tratamos de compartir experiencias, pues normas, metodologías, herramientas, también casos de éxito. También si alguno de los participantes quiere promover algún curso o algún servicio, todo relacionado a esto mismo, ¿no? A cuestiones de procesos, de calidad, también de seguridad de la información, tecnologías de información, cualquier tema, digamos, de este tipo, pues es bienvenido, aquí lo podemos promover. Este grupo pues, no tiene ningún costo, ahora sí que es nada más por cuestiones de hacer pues, relaciones, ¿no? Entre que nos conozcamos y bueno, pues aprovechando pues sí, la relación o ya la amistad que tenemos con diferentes consultores o casas certificadoras. Bueno, entonces, déjenme ver si ya anda por aquí Ivonne. Sí, creo que ya está. Hola Ivonne, buenos días. Hola, hola. No sé si tiene algún problema técnico. Hola. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Ya, ahora sí te escuchamos, Ivonne. Buenos días. Ah, ok, muchas gracias. Muchas Buenos gracias. días a todos. Yo soy gerente comercial en Beco. Somos una empresa que nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con aire limpio, ¿no? Filtros para aire, equipos de flujo laminar, calificación de los mismos, ¿no? Iba a estar con nosotros también nuestra gerente de calidad. No sé si ya llegaría por aquí, Diana Ramos. Hola Ivonne, sí, aquí estoy. Ah, ok. Pues miren, le doy la palabra a ella, porque bueno, creo que es la que más ha llevado este sistema, tiene ya mucho más tiempo con esto, entonces si quieren le damos la palabra a Diana. Gracias. Perdón, ¿vas a compartir algo para dejar de compartir yo? ¿O es nada más una charla, nada más platicado? Nada más, va a ser en forma de charla. Ah, bueno, perfecto. Adelante, gracias. Bueno, mucho gusto, gracias por la invitación. Mi nombre es Diana Ramos, soy gerente de calidad en Beco. Ya Beco tiene 50 años de contar con un sistema de certificación, perdón, 20 años de contar con un sistema de certificación. La empresa es la que tiene 50 años. Y bueno, para nosotros
el cambiar la versión de la 2008 a la versión 2015, pues era todo un paradigma, ¿no? Desde el no saber qué nos deparaba con esta parte de la gestión de riesgos, sobre todo qué métodos íbamos a utilizar. Y lo que hicimos fue unir diferentes metodologías y una de ellas fue la de la empresa automotriz. Para evaluar los sistemas de riesgos, nosotros hicimos el uso de la herramienta AMEF. Entonces, nos sirvió demasiado para poder darnos cuenta en procesos cómo irlo adaptando, identificar los riesgos y al mismo tiempo planear actividades. Esas actividades nos pudieran a minimizar una ponderación de riesgos. Con esto también se crearon otros paradigmas, el tener mayor capacidad también de personal en algunos temas de seguridad e higiene, que nos ayudó muchísimo con la industria farmacéutica. También teníamos muchas herramientas, manejábamos mucho la parte documental a través de herramientas como Excel, Word. Un ejemplo de eso es toda la parte de control de cambios, todas las versiones. Nosotros utilizábamos únicamente herramientas de Excel, todo era a mano. Entonces, una de las adquisiciones que hicimos fue Adobe System, que nos ayudó demasiado en esta parte del control, el historial de versiones, porque a veces entre los cambios administrativos o cualquier situación que se llegara a pasar, pues teníamos ahí una pérdida de información o cuál era realmente el obsoleto. Alguna auditoría que se podían presentar, a lo mejor como el control de documentación iba y bajaba las versiones a cada computadora, por ahí alguien tenía un documento obsoleto y era el que presentaba en la auditoría, y era cuando a lo mejor teníamos alguna falla en el control de versiones. Y bueno, ahora ya no pasa esto. Con el Adobe System nos ayudó demasiado en el control de la documentación. Cada uno de los responsables y dueños de proceso para cada documento tienen acceso a su Adobe System y es el único autorizado, medio autorizado para mostrar documentación para poder guiarte en los procedimientos instructivos. Claro, esto a nivel pues de oficinas, de todos los que utilizamos, se utilizan computadoras. Ya en la parte de planta, sí seguimos manteniendo nuestras carpetas, pero no es tan fácil que alguien ya no es tan fácil que alguien imprima la documentación y la lleve a planta por las marcas de agua que tenemos con Adobe System, sino que realmente la única persona que está autorizada es quien lo realiza. Y bueno, seguimos toda esta transición, les estoy comentando únicamente lo más fuerte que tuvimos en esta transición, que fue esta parte de gestión de riesgos, irnos englobando un poco a la industria automotriz en su plan de gestión a través de la MEF. Actualmente tenemos una nueva empresa que nos está pidiendo más herramientas de la automotriz. Afortunadamente nos estamos capacitando y rompiendo estos paradigmas, ir integrando cada una de estas herramientas a nuestros procesos, que muchas veces el cómo le hacemos lo vamos incorporando poco a poco en cada uno de nuestros procesos y de las líneas de producción, sabiendo distinguir qué nos aporta un valor, porque tratar de abarcar todas las herramientas de todas las industrias es muy difícil, es complicado y vamos tomando realmente lo que nos agregue un valor. Y hasta la fecha nos ha funcionado. Justamente en el mes de mayo vamos a tener nuestra auditoría de seguimiento en la certificación. No sé si quieren, muchas gracias, Diana. La verdad es que ha sido muy, muy buena llevándonos por todo este camino. En las últimas auditorías, yo recuerdo la última que tuvimos, pues incluso nos comentaron que nuestro sistema ya estaba muy maduro, ¿no? Esa fue la expresión que usaron. Y creo que mucho de lo que ayudó a esto, si estás de acuerdo, Diana, fue precisamente el uso del ADOC, ¿no? Que nos permite tener todo este control que ella comentó y que no haya errores de documentos, ¿no? Tengo aquí en la pantalla, no sé si quieran verlo un poquito, nada más cómo lo comparto, porque nunca había usado esto.
A ver, dejo yo de compartir y hay un botoncito verde en la parte, un Ah, ya. botón, ajá, sí, y luego le tienes que dar compartir toda la pantalla o bueno, o la parte que quieras. A ver, no sé si ahí lo estén viendo. Y ya se ve. Este es pues nuestro sistema, ¿no? Y aquí como, no sé si todos ya lo conozcan, pero bueno, aquí por ejemplo yo tengo una tarea, ¿no? Donde me está diciendo que tengo un documento aprobado. Esto me permite ver mi documento que tengo que aprobar, ¿no? Lo abre, lo veo, y puedo regresar a decir que estoy enterada de que se aprobó y con esto ya también el sistema, pues guarda el registro y sabemos aquí todos los que ya aprobaron, ¿no? El documento y los que estamos enterados. Perdón, los que estamos enterados, ¿no? No los que aprobamos porque otra persona aprobó, ¿no? Con esto desaparece mi tarea. Y pues bueno, por ejemplo, yo tengo todos estos documentos compartidos, ¿no? Son muchos, pero la verdad es que tengo pocos. No sé, ¿tienes idea de cuántos documentos podremos manejar, Diana? De formatos tenemos alrededor de 150 formatos por todas las áreas de proceso. De procedimientos instructivos no recuerdo, la verdad, el número tal cual. Pues aquí dice que tenemos 324, ¿no? Sí, con todo. Ajá, con todo y todo, ¿no? Y la verdad es que sí ha sido muy útil, nos ayudó muchísimo y sobre todo eso, ¿no? Que nos dio una mejor vista ante los auditores con mucha más organización, ¿no? Sí, la verdad, algo que, por decirlo así, nos chulea mucho en las auditorías que tenemos de la industria farmacéutica es esta gestión de documentos. ¿Qué pasó? Que hay ciertas oficinas que son de Beco, pero están en México, y nosotros que estamos en Morelos, la planta como tal de fabricación, en el recolectar las firmas de los documentos, en que mándalos por la camioneta, te los regresan, están mal firmados, Ay, sí. busca la aprobación del control de cambios y hacer esta transición del documento en firma física, de verdad, era más el tiempo de una firma en que entre no se perdieran, a lo mejor toda una semana, 15 días completos en el va y viene, que en lugar de hacer un cambio que nos tardábamos a lo mejor 3 días en gestionarlo. Era demasiado el tiempo y los recursos que estábamos agotando por eso. Aquí en el Adoc System, no sé si todos lo manejen, pero podemos realizar el flujo de aprobación por cada tipo de área y al final, pues, la notificación de que está enterado todo el personal que le compete este formato, procedimiento instructivo. Y queda al final en una base de datos que le llamamos reporte. Entonces, en cualquier momento, una auditoría, sacamos ese reporte a través del Adoc System y ellos pueden ver cuál fue el flujo de aprobación de cierto documento y cómo es que todos los demás se enteraron que hay una nueva versión. Sí, así es, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos la aprobación, cuándo fue y a qué hora, ¿no? De esta versión y qué versión vamos, ¿no? Qué increíble, estaba en la versión 22, wow. Ok. Muy bien. Pues creo que eso sería todo por nuestra parte. Sí, muchísimas gracias, Diana. Ivonne, sé que ahí Ivonne tuvo que abrir un espacio en su agenda porque ya sale corriendo precisamente para Morelos ahorita, ¿verdad? Así es. Ajá. Entonces, muchísimas gracias por el testimonio y también, Diana, por platicarnos sobre su sistema de calidad. Muchas gracias, muy, muy amables. No, ¿de qué? A sus órdenes. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, muy bien. Pues vamos ahora voy a compartir pantalla casi por un segundo, nada más para presentar al siguiente expositor. Aquí lo tenemos, es el maestro Luis Rodrigo Padilla, que nos va a hablar sobre las medidas de seguridad para los cursos presenciales, porque, pues bueno, ahora sí que mucha de la capacitación que se ha dado últimamente o que hemos dado o tomado, pues es por estos medios, ¿no? Estas plataformas. Pues no todos los cursos se pueden dar así, o sea, hay cierto tipo de temas o capacitaciones que pues necesitan una
forzosamente una instrucción presencial. Y además, pues los que se han dado vía remota, pues en algún momento pues vamos a regresar a darlos también en las empresas, ¿no? Pero bueno, para eso nos va a platicar Rodrigo. Nada más quiero mencionar rápidamente que pues él es ingeniero ambiental, titulado con mención honorífica, y además cuenta con una maestría en calidad y en estadística aplicada. Ambos fueron en la Universidad La Salle. Y bueno, es auditor y consultor en normas 9000, 14000, 45001. De hecho, actualmente también es docente del diplomado en administración farmacéutica en la parte de calidad y productividad en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, entre muchas otras cosas. No quiero distraer demasiado el tiempo, entonces voy a dejar de compartir y cederle la palabra a Rodrigo. Buenos días a todos. Gracias, José Luis, por la presentación. Como bien comentaba, hoy les voy a platicar un poco sobre las medidas de seguridad que tendremos que seguir para cuando retomemos nuestras actividades presenciales como capacitadores. Algo muy importante es que nosotros, una parte importante de nuestra labor implica la capacitación del personal. Seamos auditores, capacitadores o implementadores de sistemas de gestión, la capacitación es una parte fundamental de la gestión de calidad y de la gestión de los sistemas de gestión en general. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a iniciar. Bueno, aquí les voy a mostrar unas diapositivas que hicimos para compartir en redes, para difundir esta información, y se las vamos a explicar una por una. Entonces, la primera medida de seguridad, como ya lo habíamos comentado, es que los cursos en línea por el momento son preferibles a los cursos presenciales. Recordemos que todavía no estamos en semáforo verde. Hay algunos estados de la República que ya están en semáforo amarillo, pero el gran riesgo de los semáforos amarillos en cuanto a la pandemia es precisamente que... perdón, un momento. Sí, el riesgo del semáforo amarillo es que mucha gente se confía. Entonces empezamos a tener por ahí un exceso de confianza que nos puede perjudicar y podemos volver a un semáforo rojo. Entonces, ustedes como consultores, lo que les recomendamos como consultores en seguridad es que les expliquen a sus clientes las ventajas de tomar los cursos en línea. Muchas veces los clientes necesitan por requisito normativo, por requisito legal, un curso de tipo presencial. No obstante, los cursos en línea realmente tienen la misma validez, pueden tener la misma utilidad inclusive, y si nosotros les explicamos a los clientes que los cursos en línea tienen esta misma validez, pues es mucho más fácil que ellos lo entiendan y le den preferencia a los cursos en línea. Entonces, solamente cuando los cursos en línea sean inviables o cuando sea un requisito legal que lo tomen presencial, lo ideal es que le demos preferencia a los cursos en línea. Ahora, ¿qué hacemos cuando requerimos de un curso presencial? Pues necesitamos 6 medidas básicas de seguridad e higiene que necesitamos para proteger tanto a nuestros colaboradores, que son los instructores, como a los colaboradores de las empresas en las que vamos a estar dando el curso. La primera medida es tener un control de acceso muy estricto para evitar que ingresen personas con la sintomatología más común de COVID-19. En primer lugar, necesitamos evitar el acceso a personas que presenten tos, fatiga, una temperatura corporal superior a 37.5 grados centígrados, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea, conjuntivitis, pérdida del gusto o pérdida del olfato. Establecer un filtro de este tipo es muy sencillo. Podemos tener un termómetro digital, un termómetro infrarrojo, para medir la temperatura. Muchos de estos síntomas son evidentes, por ejemplo, si alguien tiene tos, si alguien presenta fatiga, la pérdida del gusto y la pérdida del olfato se pueden medir en el sitio inmediatamente. Podemos tener ahí algún tipo de prueba, una tarjeta con perfume, algo por el estilo. Y desde luego podemos implementar un cuestionario para que nos indiquen si tienen alguno de los otros síntomas. Por menores que sean, necesitamos evitar el acceso a las personas que tengan esta sintomatología. Es decir, no necesariamente necesitamos tener una tos
una tos muy extrema. Con que tengamos una tos leve, es importante que esta persona no acceda a un curso con los demás, porque los estamos poniendo en riesgo a todos. En segundo lugar, necesitamos evitar también el acceso a las personas que hayan tenido contacto con casos confirmados de COVID-19 o con personas con los síntomas del punto 1 durante los 14 días anteriores al curso. Recordemos que este número es muy importante porque el virus puede tardar hasta 2 semanas en incubarse. Entonces, si una persona aparentemente saludable o una persona que no tiene sintomatología alguna tuvo contacto con alguien con estos síntomas durante los 14 días anteriores al curso, podría estar contagiado y podría estar en fase de incubación. Esto implica que es posible que contagie a otras personas a pesar de que no presente los síntomas. Entonces, este punto también lo podemos implementar mediante un cuestionario donde pues le solicitemos principalmente que digan la verdad. ¿Cómo logramos que digan la verdad? Pues podemos utilizar las metodologías que tenemos en la NOM 035. Recordarán que en la NOM 035 de la STPS tenemos como requisito la implementación de cuestionarios de ambiente laboral y riesgos psicosociales, y ahí nos dan algunos consejos sobre cómo podemos implementar cuestionarios para evitar que las personas se sientan intimidadas, que los trabajadores se sientan con la obligación de decir que todo está bien para no tener problemas. Entonces es muy importante que como líderes de las organizaciones se implementen este tipo de cuestionarios con la absoluta confianza de que no hay ningún tipo de consecuencia para el colaborador que decida reportar que puede estar contagiado y que por lo tanto necesita no estar presente en la capacitación o incluso trabajar desde casa. Entonces, es importante preguntarles con quién han estado en contacto y con cualquier persona que haya tenido cualquiera de los síntomas del punto 1 durante las 2 semanas anteriores al curso. Entonces mejor evitamos su acceso. En tercer lugar, y esta recomendación es la más importante de todas, es que el curso debe ser impartido en lugares abiertos, semiabiertos o con ventilación natural, evitando a toda costa el uso de aire acondicionado tipo split, ventiladores de techo y cualquier forma de ventilación mecánica sin filtro EPA. Esto es muy importante y es la medida más importante porque hace tiempo, el año pasado, publicó El País publicaron periodísticamente un metaestudio de varios casos de contagios masivos de COVID-19 y el único factor que encontraron en común con un alto grado de significancia era el tipo de ventilación. Teníamos desde restaurantes, centros de reuniones, salones de fiestas, salones de clases, inclusive un autobús turístico, y en todos estos casos tuvimos contagios masivos. Bueno, al decir masivos me refiero a que hubo varias personas contagiadas, a pesar de que solo una persona estaba contagiada al principio. Entonces, ¿cuál fue el factor que tuvieron en común todos estos lugares? Pues que teníamos una recirculación del aire. Cuando una persona contagiada está en un lugar cerrado, por mucha protección que utilice, llegan a haber gotículas de saliva inclusive tos o estornudos, que esto produce muchas más gotículas de saliva, y estas pueden permanecer suspendidas en el aire. Entonces, los equipos de este tipo, como un aire acondicionado tipo split, que es el aire acondicionado más común, es el que nada más tenemos un pequeño equipo en la pared y el compresor está afuera. Este tipo de equipos recirculan el aire, entonces, sin importar cuán protegidos estemos, las pocas o muchas gotículas que hay en el aire de las personas contagiadas llegan a este tipo de equipos y lo distribuyen a todo el espacio uniformemente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues sin importar cuántas medidas de protección personal tengamos como individuos, si el aire está saturado o si el aire tiene una alta concentración de partículas virales o bien de gotículas de otras personas, entonces tenemos una mucha mayor probabilidad de contagiarnos. Por lo tanto, los ventiladores de techo y en general cualquier forma de ventilación mecánica debería estar totalmente fuera de los límites para un curso presencial, a menos que tengamos un filtro tipo EPA. Los filtros EPA no son, digamos, su tamaño de poro no es suficiente para atrapar el virus, pero recordemos que el virus en ningún momento está libre. Las partículas virales, los viriones, no están libres en el aire, sino que van
como parte de otras partículas. En este caso, partículas líquidas de saliva de personas. Entonces, los filtros EPA sí son capaces de detener las gotículas y por lo tanto son capaces de detener al virus con una muy alta efectividad. Recordemos que el EPA pues, filtra más del 99% de las partículas. Si ustedes cuentan con una manejadora de aire o con algún equipo que tenga un filtro de este tipo, sí lo pueden utilizar, sabiendo que además necesitamos implementar todas las demás medidas de seguridad. Entonces, este punto 3 hago mucho hincapié porque es el más importante de todos. ¿Cómo podemos lograr una capacitación segura en este aspecto? Digo, estamos, por ejemplo, ya entrando en la época de calor, ya viene la primavera, tampoco podemos tener a las personas sin ventilación. Entonces, lo que necesitamos hacer es, en primer lugar, buscar si dentro de nuestras instalaciones tenemos algún tipo de lugar semiabierto. Por ejemplo, si tenemos una terraza, lo ideal sería impartirlo en la terraza. Si tenemos un jardín, pues en un jardín. Si tenemos un salón con varios ventanales, pues podemos abrir todos los ventanales, abrir todas las puertas, permitir la circulación natural de aire para evitar en primer lugar que tengamos un exceso de calor, evitar la incomodidad de los participantes y desde luego para promover la circulación y la limpieza del aire de manera natural. Entonces, si ustedes tienen algún salón con digamos, pueden elegir el salón o la parte de sus instalaciones con la mayor ventilación o el mayor número de ventanas, o bien lo ideal sería en un espacio abierto como una terraza techada. Nosotros ya hemos impartido un curso, nada más, en Morelos, que justamente fue en una terraza techada. Entonces, es una empresa que está en Jutepec, y esta empresa pues tiene sus instalaciones, pero además tenía una terraza techada que funcionaba como estacionamiento. Lo único que hicieron fue sacar unas cuantas mesas, unas cuantas sillas a este estacionamiento, pusimos el proyector sin ningún problema, estando cerca de las instalaciones teníamos acceso a energía eléctrica y todos los servicios, y pudimos impartir el curso sin mayor problema. Entonces, este es un punto muy importante. El cuarto punto es, desde luego, la sana distancia. Necesitamos mantener a los participantes a una distancia mínima de 2 metros entre ellos durante la totalidad del curso, evitando toda forma de contacto físico, ya sea directo o mediante objetos que hayan tocado otros. Entonces, es muy importante que seamos estrictos con estas medidas. Los 2 metros son 2 metros, no podemos arriesgarnos a que tengamos un contagio por mantener a las personas en hacinamiento. Es muy sencillo, podemos tener ahí una línea, podemos marcar, por ejemplo, las posiciones de las sillas, podemos cancelar asientos si nuestros asientos están fijos, podemos cancelar un determinado número de asientos entre personas para asegurar que estos 2 metros se mantengan en todo momento. Ahora, hay un cierto riesgo en esta medida y es que tenemos por ahí un problema, como siempre en la seguridad, que es el exceso de confianza. ¿Qué pasa cuando nosotros mantenemos a nuestros colaboradores y a nuestros alumnos a 2 metros de distancia durante el curso, pero durante los descansos todos se juntan a platicar, por ejemplo? Pues ya perdimos toda la efectividad de esta medida. Entonces es muy importante solicitar al cliente, recomendarle, hacerle mucho hincapié en que la distancia mínima de 2 metros se debe mantener en todo momento. De preferencia, y si pueden, les retomo el caso del curso en Jutepec, la comida se sirvió ahí mismo. Entonces nos mantuvimos en todo momento en la terraza y en todo momento cada quien en la posición que tenía asignada dentro de esa terraza. Llevaron la comida, pidieron ahí algunas cosas de comer. Una persona se encargó de servirlas o de ir pasando las charolas, y por lo tanto nos mantuvimos a estos mismos 2 metros durante el receso, que fue de 1 hora. Entonces es muy importante que no bajen la guardia y que en los puntos de mayor riesgo, que son los recesos, se aseguren de que los participantes no se acerquen. Ahora, ustedes como instructores deben tener aquí una doble responsabilidad, porque, en primer lugar, ustedes, al ser instructores y al tener que dar cursos en múltiples lugares, ustedes son un foco de infección. Y en segundo lugar, ustedes están en un mayor riesgo de contagiarse. Entonces, ustedes tienen ahí un doble riesgo que implica que ustedes deben protegerse más a sí mismos para proteger también a los demás. Entonces, ¿cómo nos protegemos más? Bueno, idealmente el instructor debería estar a una distancia aún mayor de los alumnos. Entonces, si ustedes pueden estar a 3, 4 metros de los alumnos, hablar fuerte o llevar un micrófono,
no hay ningún problema. Pero sí ustedes deben extremar las precauciones. Traten de vender la idea al cliente de que ustedes también son un foco de infección, ustedes son un riesgo para los alumnos, puesto que ustedes tienen que visitar múltiples instalaciones. Si logran convencer al cliente de esto, que es verdad, entonces el cliente entenderá que ustedes tengan una mayor protección de sus personas. Después tenemos la quinta medida, que es utilizar cubrebocas N95 o doble cubrebocas de otros textiles de poro cerrado durante la totalidad del curso, cubriendo desde el dorso de la nariz hasta la barbilla y evitando tocarlo o moverlo de cualquier forma. Es muy importante aquí que aclaremos que los tipos de cubrebocas importan. La semana pasada estábamos leyendo ahí un reporte que si gustan les podemos compartir, un reporte del CDC de Estados Unidos, en donde nos explican que se han detectado una gran cantidad de mascarillas fraudulentas, falsificaciones de N95, falsificaciones de KN95, que están saturando el mercado con productos principalmente provenientes de China, pues con mascarillas que o con respiradores que no funcionan como deberían. Entonces, es muy importante que ustedes compren sus respiradores de proveedores certificados, de proveedores confiables, que no importen ni compren, por ejemplo, en tiendas en línea, a menos que conozcan al proveedor. Esto con el fin de asegurarse de que los respiradores que están utilizando son efectivos y son que realmente pueden detener las partículas que nos interesan. Si ustedes no pueden conseguir una mascarilla certificada o un respirador certificado o de un proveedor confiable, entonces lo recomendable es que en lugar de utilizar mascarillas piratas, mascarillas falsas, es preferible utilizar cubrebocas de tela. Un cubrebocas de tela nos puede ayudar bastante siempre y cuando sea de poro cerrado. Para detectar si su cubrebocas es adecuado, pueden verlo a la luz. Si ustedes pueden ver que la luz pasa completamente a través del cubrebocas, pues entonces no es efectivo. Otra prueba muy sencilla que pueden utilizar es la prueba de la vela. Si ustedes se ponen un cubrebocas de tela y soplan una vela, si la vela se apaga, el cubrebocas no sirve. Si la vela no se apaga cuando ustedes le soplan con el cubrebocas, entonces sí sirve. Otra cuestión es que es muy importante que si deciden utilizar el cubrebocas de tela, lo ideal es que utilicen doble cubrebocas. Idealmente, el cubrebocas que va pegado a la piel debería ser más pequeño que el cubrebocas externo. ¿Por qué? Pues porque el cubrebocas externo lo que nos ayuda es a tener un ajuste mucho más preciso alrededor de nariz y boca. Cuando nosotros nos ponemos, por ejemplo, un cubrebocas quirúrgico, siempre se hacen dos dobleces al lado de las comisuras de la boca. Entonces, esos dobleces generan aquí una zona no protegida, ¿no? Generan un área que no está protegida y por lo tanto podemos estar en riesgo. Cuando nosotros nos ponemos un cubrebocas de tipo quirúrgico, que es el que venden en cualquier farmacia, y encima nos ponemos un cubrebocas de tela mucho más grande, entonces el cubrebocas externo lo que hace es presionar el cubrebocas interno contra la piel. Y si tenemos el cubrebocas presionado bien contra la piel, su efectividad es mucho mayor. Entonces, por eso, si ustedes no tienen un cubrebocas N95 certificado, tienen que usar doble cubrebocas de otra tela. Desde luego, la cobertura es muy importante. Seguramente ustedes han visto en la calle y en muchos otros sitios que las personas están usando el cubrebocas de manera inadecuada. Las personas lo traen en el cuello, lo traen cubriendo la boca pero no la nariz, lo traen como visor, visor aquí en la frente. Es muy importante que el cubrebocas sea utilizado en la posición correcta y que no se esté tocando ni moviendo durante el curso. ¿Qué pasa si yo tengo un cubrebocas perfectamente bien colocado y lo estoy moviendo constantemente? Pues cada vez que yo jalo el cubrebocas y lo alejo de mi piel, estoy anulando toda la protección que me estaba proporcionando. Entonces es importante tampoco estarlo tocando, tampoco estarlo moviendo, sino dejarlo en su posición y tratar en la medida de lo posible de no tocarnos la cara ni tocar el cubrebocas. Y por último llegamos al sexto punto, que es lavar y desinfectar manos, herramientas de trabajo y otros objetos con gel de etanol al 80% cuando menos, o bien con toallas húmedas con hipoclorito de sodio al 0.05% cuando menos. Es muy importante que consideremos estas concentraciones porque en concentraciones menores la efectividad disminuye bastante. Entonces los estudios lo que nos dicen, también el CDC, es que para que realmente tengamos una desinfección efectiva, para que tengamos, para inactivar las partículas virales,
necesitamos gel de etanol cuando menos al 80% y el hipoclorito de sodio cuando menos al 0.05%. La mayor parte de las marcas comerciales ya manejan estas concentraciones. Por ejemplo, el 0.05, las toallitas limpiadoras de cloro de varias marcas como Lysol, ya tienen esta concentración. Entonces, si ustedes compran las toallitas de una marca conocida, pues realmente ya se están asegurando de que son efectivas. Ahora, es muy importante aquí que desinfectemos sobre todo los materiales de trabajo del profesor. Nosotros como instructores muchas veces llegamos a los lugares donde vamos a capacitar gente y ellos nos proporcionan todas las herramientas del curso. Entonces nos dan el pizarrón, nos dan plumones de ellos, nos dan el control remoto del proyector, por ejemplo, nos dan cables, nos dan documentos, papeles, plumas, etcétera, ¿no? Libretas. Todos estos materiales los debemos considerar como contaminados. Entonces es muy importante que ustedes hablen con el cliente y les digan, sobre todo para que no lo vayan a tomar como una falta de respeto. Ustedes necesitan desinfectar cualquier objeto que vayan a tocar dentro de las instalaciones y que los alumnos deben hacer lo mismo para evitar por ahí tener contacto con algún objeto contaminado. Una última parte de este punto es que debemos evitar el uso de corbatas, accesorios y joyería. En general, cualquier cosa que no sea necesaria para el curso debemos evitarla. Las corbatas son un problema, bueno, no representan un problema, pero sí representan un riesgo mucho mayor, puesto que no se lavan tan seguido. Normalmente pueden tener salpicaduras. Si alguien estornuda, por ejemplo, la corbata necesariamente se salpica en algún momento. Entonces, las corbatas pueden ser un punto de infección, pueden ser ahí un fomite y nos pueden provocar problemas, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con los accesorios y joyerías. ¿Qué pasa si alguien tose y después se toca, por ejemplo, los aretes? En general, cualquier accesorio que tengamos que no sea necesario para el curso puede representar un riesgo para nosotros y para los demás. Entonces, evitar el uso de cualquier tipo de accesorio y desinfectar todos los objetos que vayamos a utilizar durante el curso. Entonces, con estas 6 medidas, podemos regresar a los cursos presenciales. Podemos compartir estas diapositivas con nuestros clientes, van a estar en todas nuestras redes sociales. Y sobre todo es crear conciencia con el cliente. Es decir, el cliente debe entender que nosotros como instructores somos un punto de riesgo para ellos y para nosotros mismos. Entonces, si ellos entienden esto, si ellos entienden la importancia de no arriesgar a sus colaboradores, pues de entrada van a darle preferencia a un curso en línea. Y solo cuando lo requieran, también deben saber que pueden tener la confianza de contratarlos, que pueden tener la confianza de tomar un curso presencial sin que ello implique que alguno de sus colaboradores va a tener un problema o inclusive ellos mismos. Entonces, lo principal es crear la conciencia, explicarles con toda calma estas medidas y pues sería todo realmente. Si alguien tiene alguna duda, pues con gusto la podemos atender con respecto a cualquiera de las medidas. Sí, ¿alguna duda, comentario ahí por el chat o con su micrófono, como gusten? Daniel Alvarado. Muchas gracias, Rodrigo. Creo que son buenas recomendaciones y sobre todo por un punto muy interesante que me parece reflexionar, es sobre que de repente nos confiamos demasiado. Pero entendemos que por alguna información, ahí sobre todo en términos institucionales, de repente nos dicen que ya todo está relajado, que está calmado, y eso nos conlleva a caer en un error de exceso de confianza. Eso porque uno lo ve en la calle precisamente porque anda uno visitando empresas o anda uno utilizando el transporte público, lo ves con todo relajado. Y de repente ves que empiezan a incrementarse los contagios. Yo manejo un término que lo comparto en las empresas en relación a que nosotros debiéramos o debemos de tener una responsabilidad social desde el punto de vista sanitario. Como un principio, es decir, refiriéndose
a lo que estás comentando, de que yo debo de dar un curso o voy a un lugar, pues lo mejor, lo más saludable es que compartamos estas mismas opiniones, sugerencias, criterios y sobre todo haciéndole hincapié con las personas que vamos a tener relación, que es por precaución y por una seguridad sanitaria de ambas partes, de aquí para allá y de allá para acá. Claro. Sí, sí, por supuesto, es muy importante que no bajemos la guardia, sobre todo en estos momentos de que, digo, para quienes sabemos de seguridad e higiene, los momentos en los que todo aparentemente está bien son los más peligrosos, porque es cuando adquirimos aquí ya la famosa ceguera de taller, el exceso de confianza. Y bueno, como dato ahí tenemos que más del 80% de los accidentes son atribuibles directamente al exceso de confianza en el trabajo. Entonces, por esta misma razón es muy importante crear esta conciencia y desde luego que estas diapositivas van a estar disponibles en nuestros medios. Por si gustan utilizarlas, con toda confianza pueden hacerlo. Gracias. Gracias. Ahorita, desafortunadamente, Edith, Ivonne tuvo que retirarse, y Diana también, pero de hecho ellos, o sea, la empresa Beco, bueno, tienen una empresa hermana que se llama DeBecky Ingenieros, y hacen instalaciones de aire precisamente, y manejan esto que mencionaste de EPA. No sé si nos podrías explicar un poquito más a qué se refiere eso. Sí, filtro EPA no es más que un filtro de alta eficiencia. Como tal, hay de muchas marcas, de muchos tipos. El filtro EPA es una denominación certificable norteamericana, es decir, no cualquier filtro puede ser EPA. Tenemos filtros de muy alta eficiencia, pero EPA nada más es que tenga cierta certificación, ciertos estándares. Y básicamente lo que tenemos es un filtro de un poro extremadamente cerrado, un poro, o más bien de fibras extremadamente pequeñas, fibras que se van disminuyendo hasta el nivel microscópico. Y estas fibras pues también tienen por ahí cargas electrostáticas. Entonces, cuando nosotros tenemos un flujo de partículas a través de un... a ver, voy a dejar de compartir la pantalla un momento porque está aquí algún... Listo. Sí, les comentaba, tenemos fibras muy cerradas, pero aún así, aunque tengamos nosotros una fibra muy cerrada, seguimos teniendo poros y por esos poros siguen pasando partículas. Pero cuando nosotros tenemos cierto tipo de fibras que tienen una carga electrostática, la misma carga electrostática se encarga de atraer las partículas hacia sus fibras. Entonces, por lo tanto, sin importar que el tamaño de poro, es decir, aunque el tamaño de poro sea un poquito más grande que el tamaño de partícula, tenemos una altísima eficiencia. Entonces, un filtro EPA, pues estamos hablando de prácticamente el 100% de filtrado. Tenemos por ahí un 99.99, no recuerdo el número exacto, pero está confirmado que un filtro EPA sí es capaz de detener gotículas que contengan viriones del SARS-CoV-2. Entonces, cuando nosotros ponemos este tipo de filtros en un equipo, nos aseguramos de que el aire que recircule nos va a regresar ya limpio, ya libre de todas estas partículas. El filtro EPA, como les mencionaba, es más bien sobre el material que sobre la forma. Es decir, podemos tener equipos con filtros EPA de muchas formas. Hay algunos ventiladores pequeños, por ejemplo, que tienen filtro EPA. Salieron inclusive, están en desarrollo algunos respiradores que tienen filtros EPA, aunque pues no los recomendamos todavía porque necesitamos que haya más información y más estudios. También hay manejadoras de aire que tienen filtros EPA, principalmente en la industria farmacéutica se utilizan mucho. Entonces, si ustedes tienen un sistema de aire centralizado, es decir, aire acondicionado en todas las habitaciones, con un sistema centralizado, ese sistema, esa manejadora de aire puede tener un filtro EPA y entonces todo el aire de esas instalaciones podemos considerarlo limpio. Me llegó una pregunta por chat, ¿la podemos leer? Sí, claro. Dice, hola, soy Paulina Carmona de González Chévez y tengo una pregunta. ¿Cómo le puedes comentar a alguien que debe de retirarse de un curso o que no puede tomarlo por no cubrir los protocolos sin herir susceptibilidades? ¿Cómo le hago si es un cliente o si ya pagó ese curso?
Muy bien. Aquí sí es, desde luego que lo más complejo de estas medidas de seguridad es cómo las podemos implementar con contacto y sin que el cliente lo considere como una ofensa. El primer consejo que les daría, con base en nuestra experiencia, es que ustedes vean, que ustedes convenzan al cliente, como les comentaba, de que ustedes son el riesgo. Es decir, nosotros como instructores somos un riesgo para los alumnos. Nosotros, el alumno, digamos, va todos los días de su casa a la misma oficina, ellos pueden tener sus filtros de seguridad, pero de alguna manera tiene un rango de acción bastante limitado. Nosotros como instructores y como consultores, por la naturaleza propia de nuestro trabajo, tenemos que movernos constantemente. Nosotros no vamos todos los días a una misma oficina nada más. Yo, por ejemplo, me tengo que mover todo el tiempo. Entonces, nosotros estamos en una oficina y de repente nos tenemos que mover en carro a otro estado de la República, de repente nos tenemos que subir a un avión. Nosotros como instructores estamos en contacto con muchísimas personas y por lo tanto somos un factor de riesgo. Entonces, si nosotros le explicamos al cliente que el riesgo somos nosotros y que necesita proteger a sus alumnos de nosotros, entonces es mucho más fácil que ellos entiendan. Es mucho más fácil que consideren que las medidas son necesarias y que las medidas son para protegerlos a ellos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros ya llegamos, ya tenemos las medidas de seguridad implementadas y, como pregunta Paulina Carmona, tenemos una persona que llega con la sintomatología? Aquí podemos tener diferentes casos. Por ejemplo, si tenemos un curso de 15 personas y una persona detectamos que tiene algún síntoma, pues lo correcto es decirlo tal cual, o sea, explicar el por qué. Es decir, esta persona puede estar contagiada y si está contagiada en un espacio con nosotros, nos puede contagiar a todos los demás. Entonces, si concientizamos a las personas de la importancia o más bien de la gravedad que puede tener una enfermedad por COVID-19, entonces es mucho más fácil que lo entiendan. Pero en todo momento lo que más importa es que seamos firmes. Una persona con un posible contagio nos puede matar, así de simple. Entonces, nosotros debemos ser bastante firmes. Si es un cliente, se los explicamos, se los decimos de muy buena manera, les explicamos que nosotros somos el riesgo, pero por ningún motivo debemos ceder. Ponernos en riesgo, la verdad es que no lo vale. No hay un solo curso ni un solo cliente que valga nuestras vidas. Entonces, lo primero que debemos hacer es ser firmes, explicar que nosotros somos el riesgo y explicar que, pues para ellos, para las propias organizaciones es muy importante que sus colaboradores no se enfermen. Es decir, ¿cuántos colaboradores estás dispuesto a perder para un curso, no? Seguro que nadie está dispuesto a perder a un solo colaborador. Entonces, ahora hay otro caso. ¿Qué pasa si tenemos un cliente de 2, 3 personas y 2 personas tienen síntomas? Entonces prácticamente ya no tenemos quórum. Estamos prácticamente cancelando el curso. Entonces, en estos casos, cuando son pocas personas, pues tenemos 2 opciones. Una, cancelar el curso. Es decir, mira, estoy viendo que los alumnos están presentando síntomas. No es correcto ni es ético que nos arriesguemos nosotros, ni que se arriesguen entre ellos. Nosotros, sobre todo como consultores en seguridad, tenemos la obligación de reportar y controlar cualquier tipo de condición insegura. Y una persona con un posible contagio de una enfermedad que puede ser mortal, pues es una condición insegura. Entonces, lo ético es no impartir el curso o bien extremar las medidas de seguridad. Si yo veo que nada más tengo un alumno, por ejemplo, y ese alumno puede tener algún síntoma, pues simplemente mantenemos una distancia bastante más elevada, le solicitamos que tenga el cubrebocas en todo momento y evitamos acercarnos a una distancia bastante mayor, ¿no? Les comentaba, 3, 4 metros entre el instructor y el grupo sería lo ideal. Pero desde luego que lo más importante es que si ustedes le avisan con antelación al cliente, por ejemplo, a través de este tipo de infografías, entonces el cliente ya sabe antes de contratarlo lo que tiene que cumplir. Entonces con eso es mucho más sencillo. Ellos ya están enterados. Si no cumplen alguna medida, bueno, ya es una falla por su parte. Entonces, bueno, esos son los consejos que les doy con base en lo que hemos vivido. No sé si alguien tenga alguna otra duda. La presentación, digo, además de que estaban tus datos ahí, pues la vamos a subir nosotros a la plataforma donde
ponemos todas las presentaciones y, Claro. y el video, bueno, cuando lo subamos también se los hacemos llegar por el grupo de WhatsApp. Pero no sé si nos dejas aquí en el chat tus datos por si alguien quiere pues contactarte o solicitar alguna asesoría al respecto. Claro, sí, sí, por supuesto, ahorita lo pongo en el chat. Ajá. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, muy bien. Pues muchas gracias, Rodrigo. Muy interesante. Y voy a otra vez a compartir pantalla. Muy bien. Compartir pantalla para darle la palabra ahora al licenciado Daniel Alvarado, que nos va a hablar sobre el proceso de certificación en diversos sistemas de gestión. ¿Sí? Nos hizo favor de hacer llegar una presentación que ya estoy mostrando aquí y bueno, adelante, licenciado. Muchas gracias. Buenos días a todos. Quiero agradecer muy puntualmente la invitación cordial que me hizo el licenciado José Luis Arreola para participar con ustedes. Mi nombre es Daniel Alvarado, yo estoy en la dirección comercial de EQA, que es un organismo de certificación. EQA son las siglas de European Quality Assurance. Adelante, por favor. Bueno, en cuestiones como organismo de certificación, pues nosotros somos un organismo que certifica las normas más conocidas, tradicionales, demandadas en el mercado, que son 9, 14,000, 45, 22,000, la parte de inocuidad alimentaria, la parte de 28,000 y la 27,000, entre otras más. Digo entre otras más porque por ahí aparece la parte del sector aeroespacial, que también lo certificamos. De hecho, tenemos varias empresas aquí en México, en Querétaro, en Chihuahua, principalmente donde están los clústeres aeroespaciales, que también lo certificamos. Y para ahí hay otra norma que más adelante la vamos a enunciar, que es sobre cuestiones electorales. Adelante, por favor. Estos son nuestros antecedentes. Nosotros somos EQA Certificación México, pero nuestro origen es de un EQA, que así le estamos llamando, que nació en Newark, Inglaterra, Reino Unido. Y después de ahí nosotros formamos en 2005 a EQA Certificación México. Actualmente contamos con diversas acreditaciones, como lo que es ENAC, lo que es EMA, ANAP y lo que es también ONAC de Colombia. Actualmente, pues nosotros pertenecemos a lo que internamente le llamamos al grupo de EQA, la cual tenemos diversas representaciones en diversos países, que más adelante también muy puntualmente los voy a enunciar. Actualmente en México tenemos más de 15 años de experiencia, obviamente también jalando la experiencia, el conocimiento, la visión que nos ha compartido principalmente la sede de España, con la cual se está manejando como una oficina central o corporativa de todos los EQA que existimos en el mundo. Adelante, por favor. Dentro de los servicios de certificación de sistemas de gestión, estamos hablando sistemas de gestión de calidad, que es 9001-2015, sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, que es la 45,000, lo que es la protección de información, que es una norma o un sistema actualmente muy demandado en el mercado. Esto inicia en un sector prácticamente financiero,
bursátil bancario, pero actualmente ya se ha ido extendiendo a diversos sectores como por ejemplo empresas que le trabajan para CFE, para Pemex o para grandes corporativos, en los cuales les ponen en sus manos información de estos mismos y les están requiriendo, pidiendo, solicitando que les digan, bueno, si yo te proveo información acerca de mis procesos o información acerca de lo que yo estoy haciendo, ¿qué garantía me brindas que esta información no sale de tu organización? Estos son los criterios que ya se están retomando, por eso la cuestiones de 27,000 está más demandada en muchos sectores. Por ejemplo, también la industria automotriz lo está demandando. Algunos corporativos, como por ejemplo Liverpool, le demandan ya la seguridad de la información. De alguna manera es entendible, ya que ellos manejan un universo muy grande de nosotros, los compradores. Los compradores que le hemos provisto de información de quiénes somos, en dónde trabajamos, en dónde vivimos. Y eso, bueno, pues ustedes lo deben de saber que en la actualidad una información mal manejada, mal administrada, pues es muy bien utilizada por las organizaciones delincuenciales. De ahí nos pasamos a lo que es la FSC 22,000, que es el sector de alimentos. La 14,000, que es manejo ambiental, sustentabilidad ambiental, impacto ambiental. La ISO 22,000, que nuevamente es el sector de alimentos. Y lo que se refiere a las diversas normas, por ejemplo, lo que es la 54,000, que es lo que les decíamos en cuestiones de lo que son cuestiones o aspectos electorales. La que sigue, por favor. Bien, esta es la parte más interesante referida al tema de los cuales nos hicieron favor de invitarnos. No hablamos mucho sobre los sistemas. Bueno, si hay alguna pregunta dentro de los asistentes, con mucho gusto les puedo responder. No nos detenemos mucho en cuestiones de hablar de sistemas de gestión. Bueno, damos por hecho que de una u otra manera se entiende o se conceptualiza estos sistemas. Pero bien, ¿qué sucede con nosotros en términos de organismos de certificación? ¿Cómo se incentiva, se gesta, se inicia el proceso? Primero es cuando alguien nos contacta. Alguien nos puede contactar como una empresa directamente o generalmente se hace a través de consultores, como puede ser el caso de José Luis, que en su momento nos dicen, oye, pues yo tengo una empresa que ya terminó de implementar su sistema y ya anda buscando opciones, anda buscando organismos para que lo certifiquen. Bien, nosotros mandamos un formato que le llamamos solicitud de servicio de certificación. De ahí, en este formato se lo enviamos ya sea a través del consultor o directamente a la empresa. Y en esta solicitud estamos pidiendo los datos referentes para poder elaborar una propuesta. ¿Qué significa? Bueno, le solicitamos la razón social de la empresa, la ubicación, el sector y un dato importante es el alcance de la certificación. El alcance de la certificación para nosotros es muy importante porque todos los organismos de certificación estamos acreditados por diferentes entidades. En México, pues, la EMA. Pero la EMA nos va acreditando en diferentes sectores. Es decir, no es muy simple que nosotros digamos, no, yo puedo certificar en ISO 9000. Sí, en ISO 9000, pero también hay lo que le llaman los códigos NACE, que es donde lo vamos referenciando de manera puntual una empresa que, por ejemplo, fabrica papel. Bueno, pues le asignamos un sector referido a lo que es cartón y papel. Pero si hay una empresa que fabrica pinturas, bueno, pues ya que hay un sector químico.
Por eso es muy importante, porque de ahí nosotros podemos identificar si tenemos el alcance y estamos acreditados en ese sector. Después de ahí nos regresa la solicitud, la revisamos y esto es lo que revisamos precisamente, el alcance. En algunos casos, y quizás muchos de ellos, es de que de repente los empresarios, la empresa, no ha definido muy bien su alcance, que ese es un punto muy interesante, porque no es lo mismo cuando una empresa diseña, fabrica o manufactura, vende, comercializa a una empresa que simplemente hace un proceso, pero las especificaciones un cliente se las manda. Por ejemplo, una pieza metálica. Yo proceso la pieza, pero mi cliente es el que me manda las especificaciones. Entonces, mi alcance de certificación simplemente es fabricación, pero ni siquiera diseño. Pero tampoco comercializo, porque mi cliente me manda la materia prima, yo la transformo y mi mismo cliente viene por la pieza. Es decir, mi alcance de certificación está muy limitado o delimitado. Después de ahí, bueno, ya vemos que tenemos la acreditación correspondiente, le mandamos un presupuesto contrato en el cual especificamos los días que le correspondientes a la etapa 1, a la etapa 2. Aquí hacemos un paréntesis para especificar que todos los procesos de certificación están divididos en dos etapas. La etapa 1 y la etapa 2. En la etapa 1 es una revisión documental. Para los que ya están familiarizados con esto, es pedirles el sistema, ver su alcance, ver todos los requisitos que está pidiendo la norma en relación a que su visión, su misión, sus valores, sus procesos, su forma de control, de administración, la evaluación de riesgos, etcétera. Pero todo eso está a nivel documental, a nivel administrativo. En la etapa 2 es cuando ya vamos y validamos. Bueno, ahora lo seguimos haciendo para algunos sectores que no son críticos, lo seguimos haciendo vía remota, pero la etapa 2 ya es una validación de lo que dijeron o manifestaron en la etapa 1. A ver, si existe una evaluación de riesgos, enséñame, muéstrame la evidencia de cómo evaluaste los riesgos, qué metodologías, qué herramientas, qué instrumentos utilizaste para hacer la evaluación de riesgos. Entonces ahí es donde ya vamos y validamos que lo que manifestaron en la etapa 1 realmente lo tienen en la etapa 2. Bien. Después de ello, ya si el cliente acepta la propuesta, principalmente en términos económicos, porque es un punto donde los clientes negocian más. De repente sí nos cuestionan los días. Oye, es que tengo otro organismo que en lugar de cargarme o asignarme 2 días de etapa 1, me está diciendo que es 1 día y medio o 1 día. Y en la etapa 2, en lugar de darme 4 días, pues me está dando 3. Pues sí, de repente hay organismos donde tenemos esa diferencia que no debiera de existir, porque la asignación de días está referenciada a una tabla, a unos criterios que son auditables por parte de las acreditadoras, que en este caso puede ser la EMA o puede ser ANAP. Entonces, cuando a nosotros nos hacen una auditoría, nos dicen cuáles son los criterios que consideramos para asignar los días de auditoría. Ahora, aquí haciendo un paréntesis nuevamente, para nosotros, los organismos de certificación, cada no conformidad que nos identifican es un costo económico para nosotros. Nosotros, en referencia a ustedes como empresa, si les levantamos una no conformidad, bueno, pues llegamos a un acuerdo en términos de días, en cuántos días los vas a enmendar o corregir, etcétera, pero no hay ningún cargo económico, salvo que sean las llamadas no conformidades mayores. Pero bueno, eso en su momento lo podemos tocar.
Pero en ese aspecto no debiéramos de tener ninguna diferencia en días de auditoría por parte de los organismos. Sin embargo, sí se tiene. Ahora bien, en base a eso, planificamos las auditorías. ¿Cómo es que se planifican las auditorías? Bueno, porque el cliente nos puede decir, oye, pues yo pretendo que mi auditoría sea en la primera semana de abril. Ah, bueno, permíteme, déjame ver si en la primera semana de abril tengo auditores disponibles, sobre todo por las cargas de trabajo y también por los compromisos que se tienen con otras empresas. Por eso hablamos de una planificación de auditorías. De ahí, bueno, pues ya nos ponemos de acuerdo con el cliente, decimos, está bien, podemos hacerlo en la primera semana, segunda semana del mes que tú me estás solicitando. Para esto, pues ya se adelanta lo que se llama un plan de auditoría, programa de auditoría, en el cual se le dice qué es cómo se va a empezar, a qué hora se empieza, qué es lo que se va a hacer, como una apertura de la auditoría, una presentación, se manejan todo lo que son las consideraciones del desarrollo de la auditoría, etc. Hacemos la auditoría etapa 1, que ya les refiero, que en su momento es pedirle la documentación o el sistema o envíame la información correspondiente que enuncia la norma y me mandas y yo reviso la etapa 1. De ahí nos vamos a la etapa 2. Si en su momento si no existen no conformidades, bueno, pues simplemente se pasa a una sesión de comité. Si existen no conformidades, se entiende que por norma hay tiempos prudentes y hay tiempos de criterio. Por ejemplo, si hubiese una no conformidad menor, si se identifica la no conformidad menor en la etapa 1, por ejemplo, la etapa 1 la estamos programando para el 1 del mes, la etapa 2 para el día 20 de mes. Si en ese inter se identifica la no conformidad menor, pero se corrige antes de llegar a la etapa 2, no se modifica la fecha de la etapa 2. Si en su momento habría que modificar, en el caso de nosotros, si no existieran no conformidades, pudiéramos acercar la etapa 2 o pudiéramos alejar la etapa 2 sin afectación para ustedes como empresa, que ese es un criterio interesante. En algunos organismos, el hecho de mover las fechas de la etapa 2 se penaliza económicamente a la empresa porque la argumentación es que me afectas mi administración, mi programación de auditorías. Normalmente se penaliza. Pero bien, si todo esto sucede bien y no hay ningún inconveniente, entonces el proceso siguiente es que se habla de una sesión del comité de certificación. Puntualizando, un auditor, aunque haga muy bien su auditoría, no es el que recomienda la certificación. El auditor, después de terminar todas sus actividades, todo su programa, tiene que mandar un informe al comité de certificación. El comité de certificación hace una evaluación respecto al proceso, procedimiento, comportamiento de auditoría que tuvo el auditor. Ellos hacen la evaluación. Si ven alguna observación, le hacen el comentario al auditor, pero si no, simplemente ellos son los que recomiendan la certificación, el comité de certificación. De ahí se va al área, la dirección de emisión de certificado. El comité dijo, bueno, esta empresa la pueden certificar. En emisión de certificado, ya llega todo el expediente, lo evalúan y lo que hace emisión de certificados es de que les manda a ustedes un borrador del certificado. Les dice físicamente cómo es que va a salir su certificado. En el certificado ya lleva la dirección completa, lleva sobre todo el alcance y la asignación de sectores. La intención de mandarles a ustedes el borrador es que si usted lo tiene que validar, ustedes tienen que validar que la dirección
de la empresa va bien, la razón social va bien, va sin errores, va completa, los números, etcétera. Porque en el momento en que ustedes validen y se les emite el certificado, si ustedes quieren decir, oye, es que no es el alcance que yo manejé, etcétera, pues ahí sí van a tener que asumir su responsabilidad. Porque anteriormente sucedía, se enviaba el certificado y de repente lo regresaba el cliente y decía, es que no es mi alcance, y es que hay un error aquí, y es que hay una omisión. Entonces, la intención de mandarles el borrador es para evitar este tipo de errores. Y bueno, ya sobre ello, pues ya se les entrega su certificado. En este momento estamos mandando los certificados vía correo o a través de mensajería, sobre todo, pues respetando todas las cuestiones de recomendaciones sanitarias. Después de ahí, bueno, pues ya nos vamos a los mantenimientos. La norma nos establece que debemos de hacer auditorías de mantenimiento o seguimiento cada 6 meses, pero en una parte de la norma dice que mínimo debería de hacerse una auditoría de seguimiento cada 12 meses o cada año, según corresponda. Aquí es interesante cuando hablamos con el cliente, sobre todo cuando habla de una certificación nueva o inicial, sí le recomendamos que las auditorías de seguimiento sean cada 6 meses, sobre todo cuando están madurando el sistema, se están familiarizando con el sistema, cuando estamos hablando de que está creciendo la empresa y ya ahorita tiene 2 procesos y en 6 meses puede incrementar uno, o puede haber una modificación o adecuación a los procesos. Lo más recomendable es que se haga cada 6 meses, siguiendo esos criterios y no esperar a un año para modificar todo. Bien, después de ello, pues nos vamos a una recertificación. Aquí cabe puntualizar que los certificados tienen una vigencia de 3 años. A los 3 años hablamos de una recertificación, si es que el cliente quiere continuar con la certificación, porque pues todavía existe en el mercado hasta cierto punto una ignorancia o por lo menos no un conocimiento completo en relación a lo que son los sistemas de gestión, que encontramos empresas que simplemente implementan porque se lo están pidiendo, pero todavía no hay esa conceptualización, esa cultura de beneficio en términos de los sistemas. Y esto lo vemos de una manera todavía cotidiana. La semana pasada estuve en una empresa en Querétaro y es algo similar. Ellos están implementando un sistema de gestión porque se lo está pidiendo el cliente. Y por mucho que hablé con ellos y medio los convencí, pues la evolución que están teniendo todo lo que son los sistemas de gestión. Se me activó, espérame, porque estoy en reunión. ¿Sí, hola? Pero... Hola, hola. Bueno, entonces en ese tenor es de que tratamos de conceptualizarlos. Hola, ¿sí me escuchan? No sé cómo desactivarlo. Algo pasó. No, sí lo escuchamos, licenciado. Adelante, adelante. Entonces, bueno, continuamos. Entonces, en ese tenor, ese tema, pues tratamos de convencer o de tener mayores argumentos para que los clientes no nada más implementen un sistema de gestión como tal, para cumplir, porque bueno, los que trabajamos en este tema, pues sabemos de todos los beneficios que se están teniendo y sobre todo la evolución y la dinámica que se está teniendo en todos los sectores, en todas las empresas. Prueba de ello que ahora la certificación es una condición de negocio en varios sectores. Si implementaste un sistema de gestión y estás certificado, bueno, pues puedes concursar conmigo para ser proveedor. Pero si no, bueno, pues ahí me avisas cuando implementes y certifiques. Pero además de eso, pues todos los beneficios que se están teniendo en términos de una disciplina, de una sistematización de operaciones, de una evaluación, de impacto de resultados y de que muchas veces los sistemas son una plataforma para ir implementando, incorporando una serie de herramientas
pues llámese estadísticas o llámese de ingeniería, etcétera. Pero con ello está probado que cuando se implementan los sistemas, pues las empresas se vuelven más productivas y sobre todo que van incorporando herramientas para la mejora continua. Entonces, en ese tenor es como platicamos con las empresas y tratamos de convencerlas de que no nada más se implementen para cumplir algo o para ganar una licitación, porque en el fondo, pues hay muchas cosas de beneficio para con ellos. Bien, en términos generales, este es el proceso de certificación de nosotros. Ahora bien, nosotros tenemos, ¿sí ven la presentación o no? Sí, sí, ya le adelanté una diapositiva más, donde están las sedes. Ya porque yo no la veo, pero bueno, me voy a apoyar en una presentación que tengo. Ujú. ¿Sí? Sí, sí. Para ir Bien, las sedes. Estamos hablando de las sedes. Nosotros en México, la sede de México, directamente tenemos acceso o tenemos una representación directa. Me dices cuando no la veo, licenciado Arreola, no veo la presentación, pero bueno, me voy a apoyar en otra. Desde México, nosotros tenemos representaciones directamente en Ecuador, en Colombia, en Panamá, en Perú, Costa Rica, República Dominicana. Y tenemos una oficina en Estados Unidos. Sin embargo, a nivel de grupo de ECUA, tenemos representaciones en Japón, en Singapur, Reino Unido, Indonesia, Irlanda, Grecia, Corea, entre otras más. Bien, porque nosotros somos parte de muchas opciones que existen en el mercado. Pero, ¿por qué elegirnos? Bueno, principalmente nosotros actualmente ya entendemos un poco más la mentalidad que tiene el empresario, es decir, el por qué o para qué quiere implementar. En ese entendido, nosotros manejamos lo que es la empatía, el saber, el conocer, el ponernos en los zapatos del empresario y ver para qué quiere certificarse, entenderlo. Sabemos también de un compromiso que tenemos en el momento en que nos contratan, de hacer una labor lo más profesional, lo más ético, lo más maduro y con una visión empresarial. También estamos implementando un valor que es la gratitud. La gratitud la entendemos en el aspecto de que te agradezco mucho el que me hayas contratado, el que hayas confiado en mí y en base a eso tengo que corresponder de una manera muy profesional y sobre todo con esa visión empresarial que se está requiriendo. Es algo de lo que nosotros estamos incorporando como valores. Ahora, bien, aparte de ello, pues tenemos la madurez, la experiencia, la visión completamente empresarial, porque bueno, amén de esta situación, nosotros estamos muy activos y de manera personal yo tengo esa responsabilidad porque participo en la Cámara, en Canacintra, directamente en la sede nacional. Yo tengo una responsabilidad también ahí que está relacionada con lo que es la capacitación y la certificación. Y también en el clúster de plásticos de Querétaro tenemos esa responsabilidad, los que nos conlleva que cada vez que nos contraten, bueno, pues tengamos que aplicarnos con mayor interés, con mayor objetividad en términos de lo que es la certificación. Como algunos de nuestros clientes, trabajamos en diferentes sectores, tenemos con algunas universidades, por ejemplo, lo que son las UAM, aquí en México, la Unidad Xochimilco, la Unidad de Coajimalca, algunos otros tecnológicos, universidades tecnológicas, algunas universidades en algunos estados, como la de San Luis Potosí, Matehuala,
En Hidalgo tenemos algunos clientes, por ejemplo, como Grupo Azur, que son todos los aeropuertos del sureste. Ellos están certificados en 3 normas con nosotros. Una empresa que también es muy representativa en su sector es Tres Guerras, porque ellos están, pues se entiende que ellos son la empresa de transportación más grande en México. Autotransportes Tres Guerras. Perdón, licenciado, que lo interrumpa, ya tenemos un poquito el tiempo encima. Hay una pregunta. Alma nos dice, cuando se tienen otras sucursales, 3 en este caso, que se tienen que auditar para realizar el mantenimiento de la certificación, ¿se tienen que auditar todas o se pueden ir seleccionando una a los 6 meses y otra a fin de año? Es correcto. Esa aseveración es correcta. En el inter de la vigencia del certificado de 3 años, el compromiso es que le demos vuelta a las sucursales. Es decir, si tienen 3 sucursales, la primera auditoría de seguimiento lo hacemos con la sucursal A, en la segunda con la sucursal B y la tercera con la sucursal C. Y le damos vuelta de tal manera que en el periodo de 3 años tengamos que haber cubierto todas las empresas o sucursales que pertenecen a la empresa. Muy bien. Bueno, y aquí la presentación ya ahí aparecían los logotipos, ya la puse hasta el final, digo, no están sus datos, para que también cualquier cosa pues se puedan contactar con usted. La presentación pues también la voy a compartir yo con el grupo en WhatsApp y la vamos a subir ahí en donde tenemos todas las presentaciones. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario antes de ya ir a los avisos o algún comentario final, licenciado. Bueno, simplemente reiterarle que yo estoy a sus órdenes, ahí están mis datos y de manera personal yo puedo sentarme con cada uno de los interesados. Podemos manejar opciones alternativas, yo los puedo visitar en sus instalaciones, nos podemos agendar y reunir en un punto intermedio o inclusive también los puedo invitar a las instalaciones de nosotros para que la conozcan. Nosotros hacemos negocios a través de la confianza. Entonces, si hay dudas en relación a si somos o no somos, y si lo podemos hacer o no lo podemos hacer, normalmente yo de manera personal no hago ningún negocio, porque eso nos conlleva a crear dudas, que en su momento cualquier situación que no se pudiera dar al 100%, pues es como una justificación o algo para decir, pues ya ves, no hiciste lo que tenía que hacer, etcétera. Pero bueno, todos esos temas los podemos puntualizar de manera personal y si nos dan esa oportunidad, por lo menos de platicar, de sentarnos, de dialogar, pues les agradecería muchísimo. Yo me reitero de manera personal a sus órdenes. Y gracias, licenciado, por darme esta oportunidad. No, al contrario, gracias a usted por darnos esta información y pues aquí seguimos en contacto. Sí, gracias. Muy bien. Estoy bueno, a sus órdenes. para terminar, vamos a pasar a los avisos. Les comentaba que, bueno, si cualquiera de ustedes que ofrezca algún servicio, producto, cursos o lo que sea, pues con todo gusto los puede compartir con el grupo, ¿no? Por ejemplo, Cristina Páramo de TÜV Nord, ahora sí que la competencia del licenciado, el organismo de certificación TÜV Nord, que también ya ha hecho favor de aquí de darnos alguna charla. Nos están invitando a este curso de auditor interno para industria aeronáutica, ¿sí? La norma AS 9100, 17 al 19 de marzo. Ahí están sus datos. Por otra parte, nosotros, Calido.com, también los estamos invitando a un curso de AMEF, la nueva versión de AMEF que comentaba por ahí los compañeros de Beco, que ellos tienen implementado, pero esta es una nueva versión que apenas salió el año pasado y que sí tiene cambios importantes con respecto a la versión anterior, ¿no? Entonces, bueno, es un curso que está programado para el 31 de marzo. Ahí están los datos. Nuestro compañero Carlos Santamaría, que hoy no pudo participar, pero nos mandó esta información de un foro online sobre, pues, dice, a un año de la pandemia. Ahí también están los datos de Carlos por si alguien desea
inscribirse o tener más información. Y bueno, ya por último, el martes 23 será nuestra próxima reunión, igual a las 8 de la mañana, de 8 a 9 y media de la mañana. Estamos invitando, y también si gustan ustedes invitar a alguien más. David nos está haciendo favor de David Valdés, que bienvenido al grupo, nos está dejando sus datos. Los vamos a subir, David, a un directorio que tenemos, para que también ahí estén a la mano. Y cualquiera que quiera, ahora sí que cualquiera que quiera dejar sus datos en el directorio para que lo contacten, pues nada más nos avise y con gusto lo hacemos. Entonces, pues, gracias por su participación. Y las tres charlas que tuvimos el día de hoy, vamos a subir el video y las presentaciones para que lo tengan, por si alguien se lo perdió o ya se incorporó tarde, ahí va a estar todo. Muchas gracias, bonita semana y nos vemos dentro de 15 días. Gracias a todos. Buen día para todos. Gracias a Un todos. abrazo. Gracias, José Luis. Buen día. Hasta luego, Rodrigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí seguimos en contacto. Claro, gracias. Hasta luego. Hasta luego.